Estudios bíblicos, donde vamos a seguir un estudio de la palabra de Dios y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Es cómo orar a Dios. Nuestro texto será Mateo 6, del versículo 5 al 15. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, estamos aquí para escuchar y aprender de ti, para saber cuál es tu deseo para con nosotros, Señor, y saber qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor. Te pedimos que seas tú con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y saber lo que tú quieres que hagamos, Señor, cómo vivir, cómo poder hablar y tener esa comunión contigo cada vez más íntima, más cerca, más personal contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, por permitirnos estar cerca de ti y en este momento el poder abrir tu palabra y escuchar, Señor, tu voz y tu verdad, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en este momento guiándonos, que vengas tú y redargües nuestros corazones, nos enseñes, nos muestres, Señor, nos edifiques a toda verdad, Señor. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor, de cada día. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estábamos diciendo, ¿verdad?, que nuestro tema de hoy es cómo orar a Dios, cómo hacer oración. El texto va a ser Mateo 6, versículos 5 al 15. Y vamos a empezar a ver ahí el texto de lo que dice la palabra de Dios, de lo que nos enseña la palabra de Dios, de acuerdo a cómo debemos orar. Y el modelo que tenemos aquí en Mateo 6, versículos 5 al 15 es cómo nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles a orar con el Padre Nuestro. Y bueno, ya estamos ahí, vamos a leer el texto. Dice, y cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como aquí vemos, nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando cómo es que se debe de orar, cómo es que se debe de tener en cuenta esa comunicación hacia el Padre, qué es lo que debemos hablar, cómo es que debemos comunicarnos con Él. Y no es que sea algo fuera de este mundo o algo inusual, simplemente el enfoque de las cosas de qué debemos hablar con el Padre. No es que no le interesen las cosas que nosotros pensamos o las cosas que nosotros podemos decir que necesitamos, pero lo importante es nosotros someternos a la voluntad de Dios, a buscar cuál es la dirección de Dios y poder conocer a Dios. Ese es el punto principal al estar en comunicación con Dios, aprender de Él para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos y mantener esa relación con Él. Con esto vamos a ver qué significa la palabra oración. La palabra oración es pedir, rogar, suplicar, es hablar con Dios. Es el medio por el cual el ser humano puede tener una comunicación directa con Dios, como lo habíamos mencionado ya antes. Es la comunicación directa de poder hablar, de poder transmitir, interrelacionarse con Dios. Entonces, esto es importante, no es algo místico, es una comunicación simplemente entre el ser humano y Dios. Es algo tan sencillo como cuando nos relacionamos con otra persona. Hablamos, conocemos, intercambiamos diálogos, ideas,
pensamientos, pero aquí con Dios lo que vamos a intercambiar es su pensamiento para adoptarlo y poderlo entender y vivir como Él quiere. Y de esa manera pedirle. Ahora, una oración enfocada a Dios, o cómo es una oración sin enfoque a Dios también puede ser. Y lo podemos ver aquí en estos primeros versículos, que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 5, dice lo siguiente: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es la primera cosa que vemos aquí en esta instrucción de cómo debemos orar al Padre. Primero que nada vamos a ver que dice no orar como los hipócritas. Ahí podemos ver, ¿no?, que la palabra de Dios nos dice, porque ellos están haciendo una actuación, no es algo sincero, no es algo realmente que lo practiquen, lo vivan, tengan esa comunicación con Dios, sino están haciéndolo con una pretensión de que la gente o los demás vean que es una persona espiritual delante de ellos, que puede orar y que puede pedir y que puede clamar, puede hablar directamente con Dios. Y no está mal eso, sino vamos a ir siguiendo el versículo. ¿Qué es lo malo que ellos están haciendo? Dice en la siguiente parte del versículo, porque ellos aman el orar de pie. Ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. El punto viene adelante, dice, para ser vistos de los hombres. Ese es el punto. Ese es lo malo que se está haciendo de acuerdo a la oración. Que ellos aman el orar de pie en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Esa es la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, hey, ten cuidado de no caer ahí, de no ser una oración como esta, de que tu enfoque no sea el comunicarte con Dios, sino el que te vean los hombres y que caigas en eso. Te gusta orar en la iglesia y pretender o en cualquier lugar mostrar que tú eres un hombre de oración para ser visto de los hombres. Vamos a ir viendo más adelante cómo Dios nos muestra cuál es el enfoque real dentro de la oración. Pero vamos a seguir en el versículo 6. Nos dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta. Si vemos ahí, que entremos en el aposento y que cerremos la puerta. Eso es lo que nos indica nuestro Señor Jesucristo para poder tener ese momento de oración, ese momento de comunicación con el Padre, ese momento de intimidad con Él, de platicar, de estar con Él a solas, en un lugar privado, en un lugar apartado, en un lugar donde solamente Dios y cada uno de nosotros individualmente estamos con Él. Entonces vemos aquí que eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, tener ese momento de privacidad con Dios solamente, individualmente, entre cada individuo, meternos a un lugar privado y poder tener esa comunión con Él en completa privacidad. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Podemos ver también que es importante buscar ese momento de privacidad, de un lugar solo para poder tener esa comunión con Dios Padre, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? En Mateo 14, versículo 23 nos dice esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Él estaba completamente solo. ¿Él subió a dónde? Él subió al monte a orar aparte. No oró con nadie más, no se llevó a Pedro, ni a Juan, ni a nadie más, ni a ninguna de las mujeres. Él se fue completamente solo, dice. Se fue al monte, se separó, buscó un lugar aparte. Este es el ejemplo que vemos de nuestro Señor Jesucristo. Tanto lo estaba diciendo verbalmente, pero también con una enseñanza de acción, con una enseñanza de que lo estaba haciendo como Él lo había enseñado anteriormente. Y Él buscaba su momento de orar con Dios Padre en un lugar aparte, solo Él y Dios Padre. Y este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Buscar ese lugar, ese momento para poder orar con nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros hemos hablado con Él, haber tenido esa comunicación con Él, dice adelante el versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa viene de parte de Dios y la podremos ver cuando realmente practiquemos esto. Porque más adelante vamos a ver cuál es el enfoque verdadero de la oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Qué es lo que debemos cambiar en cuanto a la oración? No es el pedir cosas materiales y no es pedir cosas que en nuestro corazón están. No, es otro enfoque el que debemos tener, como nos lo va a mostrar nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 6. En el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí vemos que nos da ese aviso de que no debemos orar o caer en ese hábito de repetición. No es caer en esas vanas repeticiones, no es hablar sin sentido y repetir alguna lista que ya tenemos o palabras huecas y vacías. No, es poder hablar lo que está en nuestro corazón, lo que a través de la palabra de Dios nosotros entendemos que necesitamos pedirle al Padre, ver cuál es la verdadera petición ante Dios Padre, la verdadera comunicación a Dios Padre. No caer en ese hábito de repeticiones, no caer en ese momento de continuo hablar lo mismo, sino realmente ver cuál es la importancia de la oración y poder aprender a comunicarnos con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué nos muestra este versículo? No os hagáis pues semejante a ellos. Nos está diciendo no caer en esa monotonía que los gentiles practican. La gente que no conoce a Dios practica esas vanas repeticiones. El hablar sin sentido, el hablar repetidamente, el repetir alguna lista que se les da, las cuales tienen palabras huecas y vacías, que no tienen sentido, no tienen ningún valor, porque simplemente la están repitiendo. No es que ellos quieran tener una comunicación con nuestro Padre, sino que en su religión, en su estado donde están, ellos piensan que con eso pueden tener esa relación con Dios Padre. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Ellos hacen esto solo por conseguir que se les conceda la petición. Hacen todo esto sin realmente entender lo que Dios quiere que pase en ellos. Ellos simplemente lo hacen por querer obtener el favor de Dios, el poder obtener un milagro, el poder obtener un beneficio. No, realmente no lo hacen para poder comunicarse con Dios y poder conocer a Dios, poder entender cuál es el deseo de Dios en nuestras vidas. No, ellos lo hacen por un motivo erróneo, un motivo sin enfoque en cuanto a una relación con Dios Padre. Entonces, esta es una de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que no debemos hacer ahorita, de no caer en esas cosas, de no ser como los gentiles, porque están fuera de las cosas que ni siquiera agradan a Dios, ni siquiera pueden decir que pueden llamar la atención de Dios, porque son cosas vanas, cosas que no tienen valor, son cosas que no tienen sentido y pues no tiene valor para Dios. Vamos a continuar en el versículo 9 y aquí en versículo 9 al 15 vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que debemos hablar, cuál es el enfoque verdadero de la oración en cuanto a esta relación que debemos de tener entre nuestro Dios Padre y cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, ya lo vemos en el versículo anterior, es buscar un lugar privado, un lugar separado de los demás para poder hablar con Dios. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que mantener esa oración, buscar esa comunicación con Dios Padre, de esa necesidad viene en nosotros de poder hablar, de poder comunicarnos con Dios y mantener esa comunión con Él a través de esta comunicación. Y bueno, vamos a ver aquí en el versículo 9 lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos aquí en el versículo 9, primero que nada, algo muy importante, que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que debemos de tener reverencia y saber y entender a quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, es Padre nuestro.
Es nuestro Padre, es nuestro Creador, nuestro Padre al que estamos hablando. Debemos de entender y comprender que es nuestro Padre, por lo cual debemos de tener esa consideración y ese respeto, esa sensibilidad de saber que es a nuestro Padre Celestial a quien nos estamos dirigiendo y poder entender que Él es santo, Él es apartado de la maldad. Entonces, entendiendo eso de que nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, debemos de entender que su nombre es para invocar, para llamar, para pedir, no para usarlo en vano, sino entender que si estamos llamando a nuestro Padre, estamos clamando a Él, su nombre es santo, que sea apartado para esta relación, esta comunicación personal, no para tomarlo en vano como la gente que es religiosa, la gente que no tiene esta relación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Esta gente no puede entender esto y usan el nombre de Dios en vano, fuera de cordura y de enfoque hacia lo que es nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros debemos entender como hijos de Dios que estamos dirigiéndonos hacia nuestro Padre Celestial que está en los cielos y por lo tanto debemos santificar su nombre. Que su nombre sea apartado solamente y exclusivamente para clamar a Él y para poder hablar con Él y estar dirigiéndonos hacia Él. Vamos al versículo 10. Y aquí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que nos dice cómo debemos declamar a su nombre, vemos aquí que también nos enseña cómo pedir. Del versículo 10 en adelante vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos instruye en cuanto a la petición. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Dice, versículo 10, venga a tu reino, es la primera cosa. Versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 10 vemos dos cosas. Vemos que debemos de pedir que venga su reino y que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que estamos rendidos y sometidos a los planes de Él, a lo que Él ya sabe que va a pasar, a como Él sabe que es mejor el vivir dentro de este mundo mientras caminamos y estamos cerca de Él para poder seguir adelante y llegar hacia la meta. Eso es lo que debemos hacer, pedir. Primero, que venga su reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué pedir el reino de Dios? ¿De qué manera debe de venir el reino de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a saber cuál es el reino de Dios? Bueno, aquí vamos a ver, primeramente, en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Podemos ver aquí que el reino de Dios, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, no se trata de cosas materiales, ni aún de comida ni de bebida. Aquí nos dice en Romanos 14:17 Pablo, nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una cosa bien importante que Pablo remarca en la parte final de este versículo es en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mucha gente se confunde y piensan que deben tener justicia, paz y gozo en sus riquezas. Y no es así. Muchas personas se confunden que tienen justicia, paz y gozo cuando aplican la ley o en la ley. Y no es así, porque Pablo aquí lo está diciendo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo importante de esto es que el reino de Dios debe de venir a nuestra vida, primeramente. Y también podemos ver que lo importante aquí es que nosotros podamos entender que el reino de Dios en nuestra vida no se trata de cosas materiales, se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de pedir que venga a nuestra vida, que venga a nuestro diario vivir, a nuestro caminar, que todo esto esté y que podamos vivir en el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo. La segunda cosa que debemos de ver es hágase tu voluntad.
El hacer la voluntad de Dios o pedir hacer la voluntad de Dios es someternos a los planes, a las cosas que Él sabe que son mejores para nosotros, que se haga su voluntad en nuestra vida. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, más específicamente lo vamos a ver a través de la Biblia con los pasajes bíblicos de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, es la primera que nos muestra y nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nos santifiquemos, que nos apartemos de cualquier cosa mala, de fornicación, de todo esto que no le agrada a Dios, de estar fuera del camino de Dios, de tener algo, otra cosa antes que a Dios. Debemos apartarnos de toda fornicación. Y esta es la voluntad de Dios, que nos apartemos. Y otro pasaje, 1 de Pedro 2:15. 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí ya son dos cosas que tenemos que hacer. Hasta este punto es apartarnos de fornicación y el hacer el bien para poder hacer callar a los que son ignorantes e insensatos. Bueno, en Efesios capítulo 6:1 nos dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestadlos en el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y vemos aquí en Efesios, versículo 1 al 9, que la voluntad de Dios se relaciona en cuanto al círculo social, y ahí entramos todos, tanto como hijos, como padres, como trabajadores, como dueños de negocios, y aquí entramos en este círculo social. Las cosas que tenemos que hacer es seguir estos pasos que Efesios capítulo 6 del 1 al 9 nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Pero aquí nos dice en Efesios capítulo 6, la última parte dice: de corazón haciendo la voluntad de Dios, que debemos de servir como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es los hijos que se sometan a los padres, hijos honrar a padre y a madre, padres poder interactuar con nuestros hijos sin que podamos provocarlos, sino disciplinarlos con la palabra de Dios, con la guía de Dios, con la sabiduría de Dios. Ahora viene en versículo 5, dice: siervos, ser obedientes a vuestros amos con temor, temblor y sencillez de corazón. Debemos de servir como si sirviéramos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo de buena voluntad. Y los que son dueños, los que son encargados, los que están arriba de los siervos, de hacer con ellos lo mismo, de hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, y dejar a un lado las amenazas, porque a veces eso es lo que implica el tener el cargo de dueño, de encargado, de gerente, en una posición donde tienes el poder de quitar o de poner. Entonces, tener mucho cuidado nosotros como cristianos, el saber someternos a la voluntad de Dios. Y esos son los versículos que nosotros podemos ver en cuanto a lo que nos dice que es la voluntad de Dios. Y el último pasaje que vamos a ver en cuanto a la voluntad de Dios, dice, es en 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros, para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo,
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí vemos la voluntad de Dios es muchas cosas más todavía, es practicar el amor. La voluntad de Dios es que practiquemos el amor unos con otros, que nos mantengamos siempre gozosos de mantener esa oración sin cesar, dar gracias en todo, aunque estén las cosas mal a nuestra vista, aunque estén las cosas que no entendemos, debemos de dar gracias porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y no debemos de apagar al Espíritu, no debemos dejar que este mundo, el sistema de este mundo, las cosas de este mundo, todas las cosas que este mundo trae a nuestra vida y nos alejen de poder escuchar la voz del Espíritu Santo, de poder ser convencidos por el Espíritu Santo de las cosas que estamos haciendo mal, de las cosas que no le agradan a Dios. Por lo contrario, que seamos unas personas que estamos reconociendo nuestras debilidades y nuestras flaquezas, nuestras necesidades delante de Dios para poder seguir adelante. No despreciar las profecías de esta palabra de Dios, de la Biblia. Hay muchas profecías, hay muchas cosas que vienen adelante, muchas cosas que están pasando y que se están cumpliendo. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Hay cosas buenas que retener para nuestro beneficio de la palabra de Dios que nos enseña para poder seguir adelante. Debemos de abstenernos de toda especie de mal, que no vivamos para hacer lo malo, sino como nos decía Pedro, que la voluntad de Dios es que hagamos el bien para callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, eso es lo que debemos de vivir, cómo debemos nosotros ser, de lo que debemos de pedir, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios para poder ser reflejo de Él en este mundo, para ser la luz y la sal, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, a dar testimonio del Dios Todopoderoso y que ha cambiado nuestras vidas y que nos puede cambiar, nos puede seguir cambiando para su gloria y su honra. Eso es lo que debemos de pedir en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 10, que se haga la voluntad del Dios Padre, tanto como en el cielo, aquí en la tierra. Pasemos al versículo 11, dice, que pidamos por el pan nuestro de cada día, que nos lo dé hoy. Pues aquí vemos que podemos pedir el pan, y el pan tanto físico, y tal vez tú digas, no, pues es que tú estás diciendo que no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, sí, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nos está enseñando, y lo que está refiriendo cuando dice que no debemos, el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, es que nuestro enfoque no está en comer y beber, como esa es nuestra vida, eso es todo y eso es lo que debemos hacer. No, eso es totalmente contrario. O mucha gente piensa que por estar en el camino del Señor o con el Señor, de eso se trata, de mantener su alimento, su agua. Pero podemos ver aquí que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrándonos que al pedir por el pan estamos en una completa sumisión y dependencia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando y por eso es que debemos de pedir el pan. Y cuando estamos bajo esa dependencia, bajo esa sumisión de Dios, nosotros vamos a dar gracias por los alimentos que Él pone en nuestra mesa. Porque cuando estamos en el caminar con el Señor, nuestro estilo de vida cambia. Y aquí es donde nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, que nos lo dé hoy, porque nosotros estamos bajo una completa sumisión y dependencia de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre las otras personas que no se someten a Dios y nosotros que nos sometemos a Dios, de pedirle a Dios el alimento diario. Podemos pedir por el alimento diario físico, pero también por el alimento diario espiritual, que Dios nos lo dé para poder nutrirnos espiritualmente y poder estar fuertes espiritualmente, y que sea la palabra de Dios la que nos haga crecer, nos haga madurar y nos haga seguir adelante. Ese es el pan espiritual para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro espíritu. De esa manera lo podemos pedir y lo podemos obtener de parte de Dios. Eso es lo que podemos ver y entender, aprender de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está mostrando en su palabra. En el versículo 12 nos muestra lo siguiente, dice, y perdónanos. ¿Qué debemos de pedir? Perdón.
Perdónanos, dice, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos de pedir perdón al Padre por las cosas malas que hacemos, por las cosas malas que pensamos, por las cosas malas que decimos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, no nomás pedir perdón por las cosas que pensamos, decimos y hacemos mal, pero también estamos diciendo y reconociendo que también nosotros extendemos este perdón que Dios nos da a los que nos hacen mal, piensan mal y actúan mal hacia nosotros. Debemos de entender, debemos mantener este enfoque de oración de por qué debemos de pedir de esta manera, de por qué las cosas deben de ser así, de por qué en esta dirección hacia la relación y saber cuál es el deseo de Dios en nuestras vidas para poder transmitir y hablar a Dios y poder decirle, ¿no?, lo que Él quiere escuchar de nuestra boca, de nuestro corazón, y así tener esa compensa. Dice, cuando oramos en secreto, Él nos recompensará frente a los demás, y nosotros vamos a poder ver todo esto si nosotros nos sometemos, seguimos esta guía de oración, y vamos a ir creciendo más y más y más, y vamos a poder conocer más de Dios, vamos a poder relacionarnos más con Dios y vamos a poder ver más la dirección de Dios. Versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Dios nos está enseñando a que nosotros debemos practicar el amor, como ya lo habíamos mencionado, con el perdón. Amar se implica perdonar y pedir perdón. Pedir perdón a Dios Padre, pedir perdón a las personas que ofendemos, pero también perdonar a las personas que nos ofenden. De palabra, de acción, debemos de perdonar a los que nos ofenden. En el versículo 13, regresando ahí, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Dice, no dejes que caigamos en esa tentación. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos aparte de la tentación, que nos aleje de la tentación. Cada quien sabe cuál es su tentación, cada quien sabe qué debilidad tiene en su vida, pero nosotros podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo como seres humanos. Pero nuestra fuerza personal, individual, nunca va a ser suficiente para poder resistir la tentación. Nunca. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que pidamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si llega la tentación, podemos llegar a hacer algo mal, algo que nos perjudica, y no nada más a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean, a todas las personas que nos conocen, a todas las personas que están implicadas en nuestra vida y aún a las que no puede llegar este mal. Las malas decisiones que uno tome va a llegar la consecuencia, no nomás a nosotros, pero a toda nuestra sociedad, a toda, no importa quién sea, va a llegar este mal. Entonces, para poder resistir la tentación, nosotros debemos pedirle a Dios que nos aparte, de que no nos meta en la tentación, de cuando venga la tentación Él nos dé la fuerza de mantenernos firmes y poder decir no a las cosas malas, y que nos dé esa fuerza, ese poder para confrontar las cosas que vienen en nuestra vida, para no caer en esa maldad y hacer mal, que el enemigo quiera hacer también, ¿no? Que nosotros nos dejemos llevar por la tentación y que nos alejemos de Dios para hacer el mal, para hacer lo malo, para hacer lo que no le agrada a Dios. Que nos libre Dios de las tentaciones y del mal. Esto es lo que debemos de pedir como hijos de Dios en esta relación que nosotros tenemos día a día, cada momento y cada instante en este caminar que tenemos con Él. Seguir adelante y echarle ganas y poder seguir en esta comunión con Dios. Esto es el texto que hemos estudiado, hemos terminado con esto. Sigamos aprendiendo, sigamos mostrando ese interés por Dios, por las cosas de Él. Pidamos de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Dejémonos guiar por su palabra. Dejemos que su palabra llene nuestros corazones, nos dé la sabiduría. Dejemos que sea Él el que transforme nuestras vidas y podamos nosotros tener este enfoque verdadero de oración
con Dios Padre, de ver es lo que debemos hacer, lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que vivir y transmitir, poder reflejar el carácter de Dios en cuanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas para hacerla aquí en la tierra como se hace en el cielo, desechar las cosas que no quiere Dios que hagamos, como las personas que les gusta ser vistos. Ellos aman el ser vistos por los demás y por eso oran parados y hacen mucho alarde cuando oran y todo esto. Mejor busquemos ese lugar de privacidad día con día y cada momento con el Señor y mantenernos en esa comunión con Él en privacidad, en un momento apartado sola con Él, y Él nos va a recompensar y nosotros podremos ver esa recompensa espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Veremos cómo al orar con Él, al mantenernos cerca de Él, al tener esta comunión, podremos estar creciendo, madurando y estar fuertes en la fe y poder conocer más de Dios, poder pedir con un enfoque adecuado a lo que Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos de Él, cuál es su voluntad en nuestras vidas, pedir que venga su reino en nuestras vidas y saber que Él es el proveedor de nuestro pan de cada día, tanto físico como espiritual, y poder aprender, pedir perdón y perdonar a nuestros ofensores y mantener ese amor unos para con otros y seguir adelante y saber que nosotros podemos saber lo malo y lo bueno, pero no tenemos la fuerza suficiente para decir no. Entonces podemos decir que necesitamos de la ayuda de Dios para poder decir que no a la tentación y que Él nos libre de todo mal, para no ser una persona que trae cosas malas, sino traer bendición alrededor de las que nos rodean y de toda la gente pueda ver la diferencia en nosotros y nosotros podamos glorificar a nuestro Dios Padre que está en el cielo, que habita allá arriba, porque de Él es el reino y de Él es el poder y la gloria por todos los siglos. Nuestro enfoque debe de ser eso, de saber y entender que el reino es de Él, el poder y la gloria es para Él, por siempre y para siempre. Bueno, fue un gusto poder compartir con ustedes, estar con ustedes, que Dios les bendiga y que Dios les siga ayudando a seguir adelante. Vamos a orar y con esto terminamos este estudio. Gracias Padre Santo por este estudio, Señor, te damos la gloria y la honra como dice tu palabra, Señor, porque solo tú puedes hacernos ver y entender y transformar nuestras vidas para bien, Señor, y para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos que seas tú en este momento, Señor, con tu Espíritu Santo, que sea el que nos siga instruyendo aún, dejando este momento, este tiempo contigo, Señor, pero que siga en nuestras vidas a través de la rutina cotidiana que tenemos en este sistema, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos más de tu verdad, Señor, y que cuando estemos en esos momentos de tentación o de decisiones que debemos decir que no, que sea Él el que nos mantenga firmes y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la fuerza, Señor, para decir que no, Señor. Ayúdanos a buscar ese rinconcito, Señor, ese lugar privado, Señor, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Señor, que Él se iba al monte a orar solo contigo, Señor. Danos ese deseo, danos ese interés para mantener esa relación contigo viva, esa relación más cercana a ti, Señor, y que mantengamos nosotros los ojos puestos en ti, Señor. Y Señor, te pedimos que sea tu reino en nuestras vidas, que seas tú y también que podamos hacer tu voluntad, Padre, que nos podamos someter a las cosas que tú nos pides, Señor, tanto en la sociedad, tanto personalmente unos con otros, el amarnos, el mantener esa comunión y el mantener ese amor, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros y llevándonos a ese punto, Señor. Y te pedimos también, Señor, que nos perdones, pues entendemos, somos humanos y faltamos, pero también enséñanos a perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar a los que nos ofenden, Señor, y mantener esa comunión unos con otros, Padre. Y pues manténnos alejados de la tentación, danos fuerza, Señor, manténnos ocupados en las cosas tuyas, Señor. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra mente, nuestros hábitos, cámbialos para no caer en una rutina, una repetición diaria de las cosas cotidianas o hacer algo cotidiano de tu palabra o de esta relación contigo, sino por lo contrario, Señor, que seas tú que nos des esa relevancia cada día más y poder ver esa mano tuya en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.